Buenas tardes, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, me alegra, doctores queridos. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Doctores, ¿me Bien, escuchan? profe. Muy bien. Súper, súper, Bueno, profe. listo. Bien, Me bien, bien. alegra. Vamos a ver cómo nos fue. ¿Listo? Por favor, levanten las manos los que quieran participar. Vamos a hacer la dinámica de la siguiente manera. Los que quieran participar van a empezar haciendo el ejercicio, bien sea si pueden compartir la pantalla, aquí les voy a activar la posibilidad para que todos la puedan compartir, bien sea porque la tengan en su computador hecha o porque la quieran hacer en la pizarra. ¿Listo? Entonces, vamos por orden. Doctor Jair Solano. Hola, profe, ¿cómo vas? Bien, ¿y vos? Bien. Profe, ¿cómo sería el de la pizarra? No sé cómo. El de la pizarra, ok, vas a darle en la parte de abajo de tu Zoom, aparece compartir pantalla al lado del chat o share screen. Sí, ya la vi. Ahí está. Ahí, le vas a dar clic ahí y luego, dependiendo si lo tienes en inglés o en español, te va a decir whiteboard o pizarra. Aquí está. ¿Qué inglés deportivos? Yo sí. Listo. Ahí. Ahí. Bueno, Pero no estás compartiendo la pizarra. Ya, ahora sí, listo. Entonces, ahora, ¿cómo vas a hacer? En la parte de arriba te va a salir una barra que dice T de texto. Hay varias cositas. Entonces, tú le das a seleccionar la T de texto, le das aquí está. clic sobre la pantalla y ahí ya puedes escribir lo que quieras. ¿Listo? Bueno, profe, entonces permítame un momento y ya le. Y ya. Bueno, entonces, el artículo que él nos colocó de ejemplo fue, para el ejercicio fue el artículo 239 que se habla del hurto, el que se apodere de una cosa o mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí. Ahí las penas habla, Espera. Ya me encargo de ese micrófono. Tú tranquilo, tú sigue ahí. la- las penas, Ay, te silencié a ti, perdóname. Lo silencié a todos y de paso a ti, discúlpame. Activa tu micrófono de nuevo. No puedes activarlo, espérate a ver. ya lo desactivé. Listo. Entonces, ahí habla de la pena de 32 meses a 108 meses. Entonces, el ejercicio fue el siguiente. Ahí nos habla mínimo, o en el primer párrafo nos hablaba de unas penas que eran de 2, nos hablaba de 12 a 108 meses. Cuando estuve haciendo el ejercicio, por lo que busqué el artículo que quedó derogado cuando se actualizó el código, realmente lo busco acá, profe. Código. Entonces, profe, entonces sería el mínimo, Escríbelo. mínimo, no me escribe, perdón, estaba en el otro teclado, Ahí va, mínimo ahí va. 2 años. El, espere, profe, que permítame un momento que busco el artículo del código para, Dale, Sí, dale. pero era el inciso 2 nomás. Es el inciso 2 nomás, ¿no? sí, pero Ahí por ahí te lo están copiando muy amablemente los compañeros en el chat.
239, 239. Ok, entonces sería, en el primer ejercicio nos habla de 16, en el segundo inciso nos habla de 16 a 36 meses, ¿sí? Vámonos a la legislación anterior. En la legislación anterior nos hablaba de la pena de 1 a 2 años. Entonces aquí sería mínimo 1 y máximo 2 años. Entonces, bueno, la operación que yo hice fue multiplicar esto, el mínimo por 12. Esto me da igual a 12 meses. El segundo también se divide por 12, igual a 24 meses. ¿Sí? Ese sería el primer paso. Ahora vamos a aumentar la pena. Entonces sería la pena mínima sería 12 meses. Dividido, como lo dice el artículo, a partir de la ley, a partir del 1 de enero del 2005, con el artículo 14 de la ley 890, que nos habla que a partir de enero se aumenta 1/3 de la pena mínima y la mitad en la máxima, ¿sí? Entonces serían 12 meses dividido por 3. Nos da igual. Nos da igual a 4 meses. Más, aquí sumamos también sumamos también los 12 meses que nos habla acá de la mínima por 12 meses. Acá. Por 12 meses. Esto nos da igual a 16 meses. Vamos ahora con la pena máxima. Aquí. Entonces, la pena máxima nos dio, hicimos la operación en el primer paso que fue, lo multiplicamos por, en los 2 años lo multiplicamos por los meses que trae el año, y eso nos da 24 meses por la mitad que serían 2. Pero estás multiplicando, no estás dividiendo, ¿no es cierto? Bueno, entonces Es déjeme. que tanto arriba como abajo te quedó un asterisco y parece multiplicación. Eso. Entonces aquí lo multiplicamos por 2. Esto Lo es igual, dividimos. lo dividimos, perdón. Esto es igual a 12 meses. 12 meses. Lo sumamos con en el primer paso que multiplicamos los 2 años por los 12 meses, que nos dio 24 meses. Esto nos da una operación de 36 meses. Ya, pues. Listo, profe. Esa fue la operación y efectivamente fue lo que me dio, lo que está en el código cuando hice el ejercicio. Ok, ¿me recuerdas el artículo, por favor? Artículo 239, inciso 2. Yo hice los dos, pero
Sí, pero el que estoy exponiendo es el segundo, el inciso 2. Ok, listo. Gracias, mi doctor Jair. Carito, ¿tienes alguna diferencia con lo que dice el doctor Jair? ¿O algo que complementar? No, profe, está igualito, sino que para algunos ejercicios, digamos, cuando los años son mayores, como el ejercicio del día de ayer con el artículo 289, la falsedad en documento privado, pues para los compañeros también como explicación, una simple regla de 3, aunque todos ya sabemos, un año tiene 12 meses, entonces 2 años, ¿cuántas tiene? Entonces hacemos una regla de 3 simple. Para despejar X, 12 por 2, igual así 24. También cuando sean más años, también podemos poner ahí también la regla de 3 si algunas personas pues, tienen alguna dificultad con la explicación para que sea como más clara. Entonces es como una simple regla de 3. Y no, profe, igualito que el compañero. Listo, gracias, Carito. Doctor Andrés Eduardo, ¿alguna diferencia? No, veo que está igual, pero entonces te va a compartir otra forma que manejo. Dale. No me permite de stock 1, ¿me sale? Todos tienen activado el compartir. No sé. ¿Tienes abierto el documento que vas a compartir? Sí, sí, correcto. Listo. ¿En dónde lo tienes abierto? O sea, ¿qué formato Acá el es? computador. ¿Qué formato es? Ya, espérate que ya vi acá. Compartir, abrir preferencias. Es un Excel. Bueno, no, básicamente lo que iba a explicar es que en el caso mío yo lo que hago siempre es en Excel formularlo. Yo genero las fórmulas ok. y de ahí para allá es mucho más fácil. Simplemente yo ya creé acá una fórmula en donde cada vez que salga cualquier caso, simplemente ahí incluyo los datos y listo. Y ahí me da la regla. Es como una Deberías fórmula. compartirnoslo para mirarlo. Sí, es que eso es lo que estoy tratando acá, pero espérate porque... Cuando le das compartir, ya. aparecen varias opciones con los documentos que tienes abierto ahí en básico. Y Sí, si sino no, que espera que ya, es que es un tema del computador. ok. Lo ideal, o sea, vuelvo y digo, yo les enseño a ustedes un método supremamente básico, pero de pronto cosas como las que nos decía Carito y demás, para algunos sean mucho más entendibles. Entonces, ¿qué? Entonces, genial que podamos llegar a un mismo punto desde procedimientos distintos y ustedes pueden escoger el que les guste más o el con el que se sientan más cómodos o les parezca más fácil de entender, pero lo importante es que lleguemos a la misma respuesta, ¿vale? Listo. ¿Ya están viendo? Sí, No. señor. Proyecto presencial, dice. No, este no es. Este otro. ¿Están viendo este Excel? Es del SENA. No. Espérate. Ya vimos todo lo que tenías en tu escritorio. Es que Todas tengo las aquí descargas de muchachitasterribles.com y demás. Todo. Página. Ahora sí están viendo un Excel. Ahora sí, ya. Listo. Bueno, les voy a mostrar acá algo básico. ¿Yo qué hago? No sé si alcanzan a ver esta partecita acá arriba donde le estoy señalando. Entonces, nos habla el inciso 2 específicamente sobre unos datos que el mínimo es 1 y el máximo es 2. Yo lo que hago siempre es formularlo y es creo el 1 arriba, el 1, el 2 acá. Y lo que hago son los 12 meses por lo que hay que multiplicar. Luego le creo acá la fórmula que es, bueno, acá les explico. Es igual, yo cojo esto y lo multiplico por esto y automáticamente ya él me da. ¿Listo? Y luego lo que hago acá es dividirlo. Cojo esto y lo divido por la cantidad que corresponde, que en este caso son 3. La otra, pues el máximo se divide por 2. Y al final lo que hago es sumarlo. Entonces, en otro archivo donde creé este sistema, lo que hice fue crear la fórmula y sencillamente en las celdas de forma vertical, lo que yo voy a hacer de acá en adelante es cada vez que me salga un caso, sencillamente incluyo ahí los datos y ya la fórmula me arroja todo el resultado. Eso es básicamente. Es sencillamente utilizar el control igual y restas. Bueno, ¿qué hice en el otro archivo? Es que no lo tengo acá abierto, lo tengo en el otro computador. En el otro lo que hice fue crear una regla en donde le coloco de subtítulo acá, por ejemplo, un mínimo, y le coloco acá en este caso sería dividido por 3, cosa que solamente ya la fórmula es ingresar el dato y él me arroja todo el resultado. Listo, maravilloso. Vamos a ver si funciona con todos los 9 pasos que vamos a hacer. ¿Listo? Porque ahorita... Eso es lo que quiero ver para mirar cómo modifico, porque lo que yo te decía, por ejemplo, en el tema matemático, con el tema álgebra y todo eso, pues yo siempre he hecho lo mismo.
Entonces yo lo que siempre he hecho es que el Excel es buenísimo para eso. Entonces uno No, lo que hace es formularlo. Y ya. Los abogados tenemos que saber de dos cosas en la vida, de derecho y de extra. O sea, tú puedes que no seas ingeniero de sistemas ni nada, pero mira, a mí me tocó aprender a raíz de la pandemia a formular Excel, que no lo sabía y lo detestaba, y a manejar plataformas. Me tocó aprender a sacar un canal de YouTube, a hacer de todo eso que detesto, las cámaras y demás. Me tocó aprender a hacerlo ahorita. Entonces, son cosas que tenemos que tener de habilidades básicas y como dice el doctor, pues la tecnología está ahí para ayudarnos. Lo que pasa es que yo les enseño con el método pica piedra, pues porque muchas veces uno está en audiencia y le toca hacer la pena sobre la marcha. Y si no tienes un computador a la mano, pues te toca echar manito, hágale con la calculadora del Pero celular. es lo mismo. Cuenta rápido, sí. Profe, pero es lo mismo porque sencillamente, digamos que yo, me gusta mucho el tema de estadística, ¿sí? Entonces por eso manejo tanto las fórmulas. Lo que hace uno es cargar la fórmula, así sea a papel y lápiz. Usted tenga la fórmula. Acá lo que usted explicó, básicamente, de todos los datos que diste, solamente es tener la fórmula. Y ya lo demás es transformar. Entonces, pero yo te decía ayer lo de álgebra, porque cuando no había factorización, uno lo que hacía era cambiar datos de fórmula, no es más. Okay. Entonces es eso. Lo que pasa es que mi inteligencia matemática se quedó en sumas y restas, entonces de ahí para allá yo ya no, mi neurona hizo colapso. Yo también soy malo para matemáticas, profe, pero con las fórmulas sí me viene. Física, eso con la fórmula es la clave. Más adelante pues. vamos a ver Es una fórmula factorizar. que es una fórmula fija, justamente que utilizamos, la vamos a ver en un momento. Entonces vamos a ver cómo van a ir modificando sus estilos para llegar al mismo punto. ¿Listo? Doctor Andrés Eduardo Dueñas. Ya Yo, está. profe, yo. Jimmy Montaño. ¿Alguna diferencia con las respuestas de tus compañeros, doctor Jimmy? No, profesora, todo igual. Listo, maravilloso. Doctora Yesenia. Hola, doctora, buenas noches. No, lo hice igual como usted nos enseñó, doctora. Bueno. Yo no sé a ustedes, pero a mí cuando me sale un ejercicio matemático, tal vez es por lo que les digo que mi neurona matemática no funciona. Cuando me sale un pedacito de ejercicio matemático, yo me siento como Iron Man, o sea, me siento súper poderosa con esa vaina. Entonces, cuando logro que me salga una pena completa, me siento muy feliz. Al comienzo, o sea, sufría mucho. Cuando me salió la primera vez, yo dije, ¡ah! ¡Aprendí! Yo casos de factorización y eso no manejo. Entonces, para mí esto es cálculo lineal. Doctora Julie Méndez, ¿alguna diferencia? Doctora, buenas noches. No, señora, igual. Totalmente Buenas noches, igual. mi doctora. Gracias. Mi doctora Arenas. Doctor Mateo. Hola para todos, hola doc. No, igual, me salió la fórmula igual y es más, al chat agregué el artículo con la ley después de la modificación y con la modificación que se le hizo a esa norma posteriormente por medio de una ley. Ahí está todo en el chat. Claro que tú hiciste el 243, ¿no? Sí, es el 243. Era el 243, esa era la otra pregunta, ¿no? No, es Sí, que el la cambiamos 243. porque tenía un problemita, entonces, porque tiene modificaciones posteriores. Entonces, ahorita Sí. vamos a ver qué pasa con eso. ¿Listo? Pues yo hice Pero esa, era el profe. 239. Bueno, ya que... No importa. Gracias, doctor Andrés Eduardo Dueñas. No, profe, yo ya pasé. Bueno, entonces, ¿quién nos hace falta? El doctor David Martín. David Hola, Martín. profe. Hola. Pues nada, me dio igual. También como su merced tengo una inteligencia matemática un poquito perdida. Entonces para mí es un logro hacer estas cosas, pero lo que más me gustó es poder ahora sí entender, porque yo tengo el código, como al parecer es el actual, porque trae ya trae transformado los meses, ¿sí? Pero ya al menos sé por qué y de dónde salen esos 108 meses o esos 32 meses, ¿sí? De dónde y cómo se sacan, ¿no? Entonces, cuando lo hacía con una compañera, pues me sentía feliz de ese pequeño avance matemático, pero Bueno, ante todo de poder descifrar lo que está en el código, profe. Gracias. me alegra mucho, doctor. Ahora sí, mi doctor Henry, ayer teníamos problemitas por ahí que no habías logrado entender. ¿Y pudiste hacer el ejercicio, doctor Henry Serrano? ¿Será el doctor Henry, no es cierto? Profesora, bueno, yo logré entender lo de la fórmula de multiplicar y lo de dividir. Lo que no entendía era eso que decía 1/2 o 1 y 3 y esas cosas. No entendí muy bien eso. Listo.
Vamos a hacer un ejercicio todos de una vez aquí. Como ustedes ya son unos machos para esto, en el buen sentido de la palabra, machos y hembras, por si acaso, para hacer estas cosas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a inventar una pena, ¿listo? Entonces voy a colocar que un delito tiene una pena de 48 no. Pena de 6 a 15 años de prisión y multa de 30 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Vamos a empezar a ayudarle al doctor Henry con la dificultad que tiene y de una vez vamos avanzando con pena de multa y ahorita le metemos otro poquito más de poder para que se nos vuelva un poco más complejo el ejercicio. ¿Listo? Recuerden que apenas estamos en los primeros pasos, el 1 al 3, y eso porque el 2 lo saltamos en el 2.1. Entonces, vamos acá. Esta pena la vamos a sacar, o sea, va a ir con el aumento de la 890. Hay que hacerle el aumento. $890 de 2004. Mi doctor Henry, el aumento de la ley 890 de 2004 siempre es el mismo, ¿listo? Y es que el artículo 14 de la ley 890 del 2004 establece que el aumento será de lo siguiente: aumentar una tercera parte en el mínimo, una tercera parte, que es lo mismo que tú ves acá, una tercera parte en el mínimo, y la mitad, que es lo mismo que tú ves acá, un medio al máximo. ¿Listo? Siempre la 890, desde que te digan que va con 890 o tú llegues a concluir que va con 890, siempre el aumento va a ser ese. Entonces ahí es de donde sale el tercio y el medio. ¿Listo, doctor Henry? Sí, ya entendí. Muchas gracias, profesora. Listo. Ahora, vamos a empezar a sacar la pena de prisión. Como este es un artículo inventado, pues no lo vamos a encontrar en el código. Lo primero que hay que hacer, que ya lo hicimos aquí entre comillas, fue leer la norma y sabemos que va con 890. Entonces ahora vamos a pasar a meses. Entonces la pena de prisión está en años. Tiene un mínimo que va de 6 años, mínimo, 6 años, y un máximo que está en 15 años. ¿Listo? Entonces, para pasar de años a meses, hacemos la regla de 3 que nos dijo Caro, que es si un año tiene 12 meses, 6 años, ¿a cuánto es igual? Y hacemos la regla de 3, que es multiplicar una por 72. La de arriba por abajo, y si no, multiplicamos por 12 y ya. Y eso nos da 72. 72. Y los 15 años también le hacemos lo mismo. Los multiplicamos por 12 y eso nos da 180 meses. 180 meses. ¿Listo? Ahora, esta es la pena, mi querido doctor Henry, esta es la pena solo de acá, la de 6 a 15 años, pero mira que no va con el aumento de la 890. Entonces ahora le vamos a hacer el aumento de la 890. Pues con aumento de la ley 890, la pena de prisión va a quedar de la siguiente manera. Teníamos un mínimo de 72 meses y un máximo de 180 meses. Doctor Henry, ¿me está siguiendo? Sí. Entonces, a los 72 meses tenemos que sacarle ¿cuánto? Tenemos que aumentar ¿cuánto? ¿La tercera o la mitad? La tercera. Muy bien, entonces para aumentarle la tercera lo vamos a dividir en 3 y eso nos va a dar un valor que es 36. ¿cuánto? 36. 24. 24. Ojo, dividido en 24, 24, hombre. A 24, sí. Correcto, a pero 24, es que total 96, es la 24. multiplico porque yo lo multiplico, no sé por qué. Ojo, Yair. Cuidado con las fórmulas. Eso de confundir multiplicación con división es como que tú te subas a la cama y no duermas encima sino debajo de ella. Así es el mismo estilo de la equivocación. Y te vas a tirar todo el ejercicio.
Entonces, 24 meses, pero eso es solamente la tercera, no la hemos aumentado. Entonces tenemos que esa parte, que son la tercera, aumentársela a la que ya llevábamos, que son los 72 meses. Y eso nos da 72 más 24 igual a 96. 96 meses. Que ese será el llamado nuevo mínimo. Ahora, los 180 meses, mi doctor Henry, ¿en cuánto los vamos a dividir? Por la mitad, por el medio. Por la mitad, muy bien. Y entonces eso nos va a dar 90. 90 meses. Pero eso solamente es la mitad, no se la hemos aumentado. Entonces ya le sacamos la mitad, le aumentamos a lo que llevábamos, que eran los 180 meses. Epa, mucha gente entrando todavía. 180 meses. Y 90 más 180 nos da 270. 270. Que será el llamado nuevo máximo. Y aquí ya nos quedó la pena con el aumento a la 890, pero solo para prisión. Recuerden que nuestro ejemplo tiene pena de multa. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con la pena de multa. La pena de multa tiene un mínimo que es de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y entonces esos 30 salarios obviamente no los tengo que multiplicar por 12 porque no los tengo que pasar de años a meses, porque esa no es la unidad que estoy manejando. Acá no estoy hablando de unidades de tiempo, sino de plata. Salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces esos 30, lo que hago de una vez es pasar a esta parte de acá. Y es que los saco la 890, le saco la 890. Entonces los divido en 3. En 3. Para que nos den 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y a eso le sumo los 30 que ya llevaba. 40. Y nos dan 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Máximo es 60. Y el máximo que 75. teníamos 75. eran 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Perdón, profe, a los... no. Eran Nada, 40, perdón, profe, 40 salarios mínimos. Pero bueno, Adri, yo hago la operación con los 50. No, pero es que aquí dice 50, doctor. Ahí arriba dice 50, arriba dice 30 a 50. Ahí dicen el Ok, perdón. Mi culpa, mi culpa. Sí, me confundí. Doctores, por favor, recuerden que no intervengamos todos al tiempo porque nos perdemos. Ojo, estoy haciendo lo siguiente. Permítanme, termino la operación y luego voy por preguntas. Estamos sacando el máximo con la 890. Acá ya no multiplicamos por 12 porque no estamos en unidades de tiempo. Entonces no hay que pasar esto de años a meses. Estamos en salarios. Entonces ahora pasamos de una vez a hacer el aumento de la 890, dividimos en 2 y 50 dividido 2 nos da 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esos 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes los tenemos que sumar a los que ya llevábamos, que eran 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y eso nos da un total de 75 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Listo. ¿Ya? Estamos volando, ¿sí o no? Por favor, silencio. Ok. Ahora sí, vamos a ver en dónde existen dudas frente a este procedimiento. Doctor Juan Carlos Gómez Roa. Gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Profe, mi duda solamente radica en lo siguiente. Tú nos explicaste que en la pena se aumentaron considerablemente pues, por las garantías que daba el nuevo sistema penal acusatorio en cuanto a las negociaciones que se podía hacer con la Fiscalía. Mi pregunta radica es si en esta multa también se ven esos beneficios. Claro, es una muy buena pregunta, que este es como el último paso que hacemos en la individualización, que son las rebajas de pena. Entonces, cuando vamos a hacer rebaja de pena por aceptación de cargo, si hay lugar a ella, la rebaja se hace sobre todas las penas que existan en ese momento sobre el delito. Entonces, si en el delito tiene pena de prisión, pena de multa y pena de interdicción, pues la rebaja va a ser para la prisión, luego para la multa y luego para la interdicción. Recuerden que el proceso es completo para cada una de las modalidades de pena que tengamos. Entonces, la rebaja también irá respecto de cada una de las penas que tengamos. ¿Listo?
Ah, ok. Gracias, profesora Laura. Muchas gracias. Listo. Doctora Zulma, señora. Doctora, qué pena. Es que yo no he entendido muy bien lo de los salarios mínimos. Eso, uno coge el valor completo del salario, es decir, los 908.526 pesos. ¿O No, mi cómo doctora está? querida. Es una muy buena pregunta. Silencio, por favor. La pregunta es la siguiente. Nosotros estamos jugando aquí con salarios, pero son los salarios de qué año, cuánta plata tengo que sacar yo ahí, tengo que mirar con auxilio de transporte, sin auxilio de transporte. No. Acá estamos hablando de salarios, independientemente de cuánto sea un salario mínimo legal mensual vigente. Nosotros no le vamos a decir a la persona, es que a usted le toca, lo vamos a hacer pagar una multa de 600 millones de pesos. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo condenamos a la cantidad, no a la especificidad. Entonces aquí lo vamos a condenar, digamos que le imponemos 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, cuando él vaya a pagar la multa, pues va a pagar los salarios mínimos mensuales legales vigentes del momento en que se cometió el delito. Es decir, no es ni siquiera el momento de la condena, sino de la fecha de los hechos. Entonces, si por ejemplo lo condenaron en el 2021, pero los hechos son del 2017, pues va a pagar 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes del 2017. Los de allá, lo que le dé. ¿Listo? Pero nosotros como jueces, como procesos de individualización de pena, que el único que lo hace es el juez de conocimiento, no nos interesa, ni es nuestra labor decirle cuánta plata exactamente va a pagar. Nosotros lo condenamos es a una cantidad establecida en una generalidad, que es una unidad, que es el salario mínimo mensual legal vigente para el año que se hayan cometido los hechos, no la cantidad de plata exacta. ¿Me hice entender, doctora querida? Sí, señora, pero entonces, en ejemplo, si a uno le preguntan cuántos serían esos 40 salarios mínimos, es que por lo menos en la cuestión de las multas. Entonces yo pensaba, pues, o sea, según lo que medio entendí, es que uno cogía ejemplo, no, que usted cometió tal falta, le pusieron una multa, tenía que pagar 40 salarios, pues yo sumaba los 40 salarios, ¿sí? Pero me decían que no, que eso es como un porcentaje que se saca y no el salario completo. Eso es lo que me queda a mí la duda. ¿Quién te dijo eso, corazón? Es que resulta que a mí me hicieron un comparendo, entonces esto decía que tenía que pagar no sé cuántos salarios mínimos. Entonces yo dije, uy, no, eso es muchísima plata, me salía como 5 millones. Entonces me decían, no, es que eso viene un porcentaje y usted tiene que pagar es alrededor de 400.000 pesos. Pues yo dije, bueno, mejor, más barato, pero queden las mismas, la verdad. Entonces... Okay. No te preocupes, es normal esa confusión. Te voy a explicar lo siguiente. Doctora hermosa, regálame tu nombre porque no estoy mirando tu nombre y no sé con quién estoy hablando. Zulma Patricia Nieto. Mi doctora Zulma, querida, sin ánimo de ser ofensiva ni nada, sino precisamente para que veamos en dónde estamos parados. ¿Cómo se llama la materia que estamos viendo? Derecho penal. Muy bien. Entonces estamos hablando del mundo del derecho penal. Si a ti te pusieron un comparendo, no es en el mundo del derecho penal, es en el mundo del derecho administrativo. ¿Listo? Administrativo sancionatorio. En donde a ti te pusieron un comparendo por ejemplo, haber faltado al toque de queda o porque tú hiciste una infracción de tránsito, por algo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como es un procedimiento diferente y son leyes diferentes, son un universo jurídico distinto, pues allá tienen unas equivalencias distintas. Pero en el campo del derecho penal, nosotros condenamos a salarios mínimos mensuales legales vigentes. No sacamos la cuenta. La cuenta la tiene que sacar la persona cuando vaya a pagar, no nosotros. Y ahí sí es una millonada. Realmente sí es una millonada. En muchas de estas sanciones que se aplican desde el derecho administrativo, que es muy posiblemente la que tú haces referencia al comparendo, no se habla de salarios mínimos mensuales legales, sino de salarios mínimos diarios. Y el diario es diferente al mensual, entonces es más bajito, ¿me entiendes? Entonces, como estamos en universos jurídicos diferentes, lo que te pasó allá en el proceso administrativo por el comparendo no es igual a lo que estamos viendo acá. ¿Listo? Doctora Zulma. Ahora sí me quedó completamente claro. Muchas gracias, doctora. Sí, vayas, ya vayas. No, falta un cuarto apenas.
Doctores queridos, doctora Carito, ¿qué pregunta tienes? Dame un segundo, cierro unos audios por acá que están abiertos y activas tu micrófono. Ahora sí, Carito, porfa. Sí, profe. Es que estuve mirando algunos artículos y, por ejemplo, el artículo 233 de la ley 599 del 2000 aparecen las multas en decimales. Aparece un inicial de 13.33 a 30 salarios mínimos. Y con la ley 890 aparece un mínimo de 20 a 37.5 salarios mínimos. ¿Cómo se manejan los decimales, profe? Gracias. Listo, ya vamos para allá, Carito. Es que estamos primero aprendiendo a manejar enteros y luego vamos a empezar a trabajar con decimales, en donde vamos a usar mucho la regla de 3 que tú nos enseñaste, porque ahí sí la usamos más, ¿listo? Entonces, cuando empecemos a jugar con penas inexactas, que nos van a dar tanto en decimales, tanto en multas, como eventualmente en penas de prisión, entonces las cosas son diferentes, porque ya vamos a empezar a jugar con meses y con días, por ejemplo. Entonces vamos a jugar con penas distintas. Entonces te ruego, por favor, me tengas un poquito de paciencia para darle solución a tu pregunta. ¿Listo, Carito? Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Alguien que esté perdido y diga, a mí ya me da pena preguntar porque todos ya entendieron y yo voy a quedar como el burrito del salón. Tranquilo o tranquila. Pregunte ahora porque cuando avance se le va a volver un sancocho. Y lo que le digo, el parcial empieza el viernes. Van a haber ejercicios de exoneración. Hoy empezamos ejercicios de exoneración. Y si usted no hace el ejercicio de exoneración, no lo logra pasar y va a hacer el parcial, le va a dar muy duro. Y lo más seguro es que lo va a perder. Entonces, pregunten ahora o callen para siempre. Sin penas que si alguien los matonea, yo les caigo encima. Listo. Avanzamos. Comencemos. Entonces, vamos a borrar acá. Y vamos Espera, a profe. ir. Ay, profe, espera. Ay, pero qué cosa con esa profe si le da por borrar las cosas que los Si niños no no han le copiado. digo. Y su merced no sabe aquí cómo son los... Usted se va y empiezan a montársela a uno. No, Dios mío, terrible. No, mentira. Listo. Profe, o sea, para los dos casos se tendría que hacer como más o menos lo mismo, ¿sí? Siempre vas haciendo, recuerda que eso fue lo primero que les dije ayer. Sí, lo de dividido 3 y dividido 2. O sea, todo el proceso, paso por paso, hay que hacerlo con cada modalidad de pena. Entonces, si tenemos, por ejemplo, si nuestro delito dijera pena de prisión, pena de multa y pena de inhabilidad, tendríamos que hacerlo 3 veces. Primero para la prisión, luego para la inhabilidad. Paso por paso a los que estamos viendo. Apenas aquí estamos en prisión y multa en el paso 3 y son cerca de 9 pasos. Entonces, hay que hacer los 9 pasos con cada modalidad de pena. ¿Listo? No lo olviden porque si no, mueren. ¿Listo? Listo, okay. Profe, sí, señora. Sí, señora, sí, doctora Carolina. En todas hay un mínimo y un máximo. ¿Listo? Pero hay que tener el ojo así de grande porque o si no, podemos cometer un error tenaz. ¿Listo? Entonces vamos a ir mirando porque tenemos que controlar muchas cosas a la vez. Doctora Gisette, señora. Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta que, digamos, estas operaciones únicamente se tratarían para los artículos que están modificados con el 890 del 2004. Para allá vamos. Okay. Ah, ok, listo. Para allá vamos, gracias. Justamente, que es el siguiente nivel. Gracias. Doctor Jair. Profe, yo tengo una duda. Cuando se le va a aplicar la pena al imputado, en este caso, ¿a qué se debe, cuándo se debe tomar la mínima o cuándo se debe tomar la máxima? O sea, el juez, ¿bajo qué marco se acoge para aplicarle alguna de esas dos? Ok, esa es una gran pregunta y la vamos a resolver durante 9 pasos. El juez va a quedar encerrado. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que tenemos en la pantalla, tú dices de 6 a 15 años, es decir, que el juez le puede poner 6 o 7 o 8, lo que quiera, hasta 15. ¿Sí o no? Eso no es tan cierto. Vamos a ver por qué el juez está completamente amarrado por el proceso de individualización de pena. Entonces, él no va a poderle poner realmente lo que él quiera, sino lo que la ley le ordena. Entonces, vamos a ver cómo es que juega eso. Y que realmente el mínimo no es realmente ese mínimo. ¿Listo? Vamos a jugar poquito, despacio. Ok. Vamos a empezar entonces
Les ruego, por favor, silencio absoluto. Recuerden, no me vayan a intervenir hasta cuando yo les pida que intervengan. ¿Listo? Si tienen preguntas, anótela para que no se le olvide, pero no me interrumpa porque entonces desconcentramos a los compañeritos. Entonces, borrar acá, y les voy a compartir acá las diapositivas. Entonces, esta parte ya la vimos. Perdón, la parte anterior, que es la de leer el código para mirar si va con 890 o no. Hasta el momento los ejercicios que hemos hecho solamente son paso 1, paso 2 y paso 3, que es pasar de meses a años y hacer el aumento a la 890. ¿Qué pasa en los casos en donde hay más modificaciones fuera de la 890? Ahí la cosa cambia. Tenemos que empezar a jugar con líneas de tiempo. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, este artículo, que es el 240 del Código Penal, hurto calificado. Pero como a mí no me gusta que ustedes se aprendan las normas, además, porque ¿para qué se las van a aprender? Lo que vamos a hacer es tomar un caso que les voy a dar, vamos a ver cómo lo adecuamos típicamente, de paso repasamos lo que habíamos visto hasta el momento. Yo sé que no hemos visto hurto, pero ya sabemos ingredientes normativos del tipo. Y después de que lo adecuamos, hacemos la individualización de la pena para ver cómo es que juega cuando hay varias modificaciones punitivas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el 240 del Código Penal, pero para eso nos vamos a inventar un casito. ¿Listo? Entonces resulta que una persona aquí llamado alias el Choro, ¿listo? Alias el Choro, intimida a María con un arma cortopunzante y la despoja de su celular avaluado en 200,000 pesos. Es una flechita ahí fea que tenía la pobre María. Esos hechos ocurren el 2 de septiembre de 2006. ¿Listo? Acá. Y vamos a empezar primero por lo que hemos visto hasta el momento, no de proceso de individualización de pena, sino de adecuación típica. Entonces vamos a empezar a hacer de la imputación, vamos a jugar a ser fiscales y luego a ser jueces. Entonces, fiscales, imputación para alias el Choro. Alias el Choro, ¿qué grado de responsabilidad va a tener? Es autor, coautor, cómplice, interviniente, determinador. ¿Qué es él? Autor. Material. Autor. Nos formamos en calidad de autor. Listo, cerremos audios. Autor de un tipo penal específico. En este caso va a ser un hurto. ¿Listo? Pero nosotros sabemos que el hurto, cuando vimos la clasificación de tipos penales, nosotros vimos que hay unos tipos penales básicos y otros que se llaman subsidiarios. ¿Listo? O sea, más que subsidiarios se llaman complementarios. Unos básicos y otros complementarios. Entonces, el hurto es el tipo penal básico porque es el que nos describe qué es un hurto. Y el hurto básico está en el artículo 239 del Código Penal. Como el celular que le quitaron a María valía 200,000 pesos, vamos a decir que el hecho de lo que hizo alias el Choro va a estar en el inciso 2 del Código Penal, del 239 del Código Penal. ¿Por qué? Porque ustedes, como trabajaron ayer muy juiciosos, el inciso 2, se dieron cuenta que por la cuantía de lo hurtado hay una pena diferente. Entonces, si no supera los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
que así haya... Usted me quiere quitar el celular y yo no se lo quiero dar. Ajá. Ay, Dios mío. Cierro micrófonos otra vez. Retomemos. Que como lo que le quitaron a María no supera los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no lo supera. Tendríamos que ponerle la pena del inciso 2 del 239, pero es que hay un problema. Y es que el hurto que desplegó alias el Choro no es Agravado. un hurto normal, no es un hurto básico, no es un hurto simple, sino que es un hurto con una circunstancia especial que lo hace más grave. Las circunstancias que hacen el hurto más grave se dividen en dos artículos diferentes. ¡Silencio! ¿Quién habla, verdad, profe? Les voy a dar, carajo. Las circunstancias que hacen el hurto más grave están divididas en dos artículos diferentes, en el 240 y en el 241. Las dos son circunstancias que hacen más grave el hurto, sino que el legislador llamó a los del 240 calificantes y a las del 241 agravantes, pero las dos van a cambiar la pena, la van a subir, ¿listo? En este caso, como lo que hizo alias el Choro fue intimidar a María con un arma cortopunzante, así él no la haya lesionado, que eso lo vamos a ver en hurtos. Existen dos tipos de violencia en los delitos de patrimonio económico. Una es la violencia viscompulsiva y la otra es la violencia visefectiva. La visefectiva es la que conocemos nosotros como violencia física. Y la viscompulsiva es la que conocemos como violencia psicológica. En este caso específico, realizar una violencia física o una violencia psicológica es igual para efectos de la pena. Y eso lo contempló el legislador, la violencia, en el artículo 240, inciso segundo del Código Penal. ¿Listo? Y entonces el hurto será hurto calificado. Autor de hurto calificado por los artículos 239, 240, inciso segundo del Código Penal. Yo sé que aquí hay un atenuante de pena, que es el 268, ¿listo? Pero todavía no vamos a trabajar con eso, sino más adelante, ¿listo? Más adelante. Ahora, ese 240, inciso segundo, tiene una pena específica, ¿listo? Entonces, el 240, inciso segundo va a estar, ¿por qué? Porque ejerció violencia sobre las personas, así lo dice el código, así lo llama como calificante, violencia sobre las personas, que fue intimidar a María. Profe, ¿y qué pasa si le hubiera hecho algún daño a María, si la hubiera lesionado? Ahí entonces, ¿qué pasa? Pues eventualmente puede llevar a haber un concurso con lesiones o no haberlo. Eso depende de cuando nosotros veamos resolución de concursos reales y aparentes, que no lo hemos visto aún. Porque adelantamos el tema de individualización de pena. ¿Listo? Entonces, ya hicimos la primera parte, que es la adecuación típica. Ya sabemos qué artículos tenemos para aplicar, pero entonces tenemos un problema. Y es que hay dos penas. Hay una en el 239, inciso 2, que fue la que ustedes sacaron ayer, y hay otra en el 240, inciso 2. ¿De cuál pena empezamos a revisar, profe? Hay una circunstancia muy importante que ustedes deben tener en cuenta al momento de casar penas. Y es que cuando las circunstancias agravantes o calificantes traen pena propia y no proporción de pena, ya les explico, pena propia y no proporción de pena, se debe partir de la pena propia establecida en el agravante o calificante. Les explico.
El 239, inciso 2, trae una pena básica, acá, de 1 a 2 años. Yo sé que ustedes ya la transformaron en meses en el ejercicio de ayer, yo estoy hablando de penas básicas. Pero si ustedes miran el 240, inciso segundo, él no dice, auméntele una tercera parte, una segunda parte, una quinta parte, es decir, no trae una proporción de pena para aumentarle a un mínimo y a un máximo, como nos hacía la 890, sino que el 240, inciso segundo, trae una pena propia, que en este caso va de 8 a 16 años. Así aparece en su código actualmente, si no me equivoco y si no se me han olvidado las penas del hurto. Entonces, en este caso, como la circunstancia que hace más grave el delito, ya se llame calificante o agravante, trae una pena propia establecida con un mínimo y un máximo propio, y no una porción que diga, aumentele de la mitad a las 3/4, no. Como no dice eso, pues partimos de esta pena, ignoramos esta. ¿Listo? Para efectos punitivos vamos a ignorar esta pena y vamos a partir de la de acá. ¿Listo? Ahora sí. ¿Dudas hasta ahí? De 6 a 14, profe. De Ah, 6, ok. perdón, de 6 a No, 14. de 7 a 15. Ah, ya vi que tienen un problema de interpretación normativa. No, profe, ahí está bien de 8 a 16. No, está bien. Vamos a hacer, Doctor, doctores, disculpe, no me quedó claro el por qué vamos a omitir la del artículo 239 y vamos a tener en cuenta la otra. ¿Es porque está más actualizado? No me quedó claro esa parte. No. Vamos para allá, doctor Dueñas. Mira, doctor Dueñas, quiero que vayas al 241 para mostrarte un ejemplo. Todos vamos a ir al 241 del Código Penal, que son los agravantes. ¿Listo? Del hurto también. Y nos dice, la pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las 3/4. ¿Sí ves que nos da unas proporciones específicas? Sí. Nos dice la mitad a las 3/4. Sí. Pero no nos dice a dónde va cada pena, ¿no? Entonces tendremos que buscar un mínimo y un máximo a la cual aplicarle esas proporciones. Si, por ejemplo, se tratara de un hurto agravado, 239 y 241, no con el 240, pues tendríamos que tomar los mínimos y máximos del 239 y sobre esos aumentarle las proporciones que nos dice ahí. Porque como no nos dice a dónde subírselas, pues tenemos que buscar un mínimo y un máximo que nos sirva. Eso nos va a pasar en muchos delitos, como por ejemplo en el hurto agravado, no en el hurto calificado agravado, no en el hurto calificado, pero sí en el hurto agravado. Porque este delito tiene esas combinaciones. Puede ser hurto simple, que es el 239, hurto calificado, que es el que estamos viendo, o hurto calificado y agravado, que es 239, 240 y 241, todos juntos. En este caso, si estuviéramos hablando de aplicar el 241, si ves que no hay a dónde aplicárselo, entonces necesitamos un marco, un mínimo y un máximo para poder hacer eso. Entonces, en ese caso sí tendríamos en cuenta el 239, pero el 240 no tiene proporciones, no dice de la mitad a las 3/4 o de las 2/5 a las 3/6, no. Él dice de 8 a 16 años. Entonces, en ese caso, como él ya tiene una pena mínima y máxima a la que debemos jugarle, aplicarle, pues vamos a ignorar la pena del 239. No es que ignoremos el artículo. Para efecto de tipicidad, de antijuricidad y culpabilidad, vamos a tener en cuenta lo que es el hurto desde el 239. Pero lo que no vamos a aplicar es esa pena, por la razón que te estoy diciendo. ¿Listo, mi doctor Dueñas? Ok, listo, sí, ahora sí lo entendí. Ok. Ahora, antes de las otras preguntas, voy a darles una explicación que no sé por qué siempre me toca dar, y perdón si los ofendo, pero es que veo que tienen problemas todos en ubicación de normas y en comprensión de normas. Profe, Esto se deja un los voy. momento la otra imagen. Sí, señora. ¿Listo? Gracias. Ok. Lo que les voy a explicar es un paréntesis. ¿Listo? Esto les va a servir a ustedes para penal, civil, laboral, familia, lo que sea. El legislador tiene una forma de construir los artículos. Ustedes pueden encontrar artículos de la siguiente manera. Cháchara, punto. Cháchara, cháchara, cháchara. 2 puntos.
cháchara, punto, cháchara, 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 punto. ¿Listo? Cuando nosotros aprendimos a leer y escribir en nuestro hermoso idioma, a nosotros nos enseñaron que cada vez que encontrábamos un signo de puntuación definitivo, como por ejemplo estos de acá, definitivos es que cortan la idea, o el párrafo más bien, punto y aparte, 2 puntos y aparte, mira, punto aparte, punto aparte. Cada vez que encontramos uno de esos, nosotros decíamos o nos dicen a nosotros en nuestro español que cada uno de estas líneas, así escritas, se llaman párrafos. Entonces aquí en este artículo vamos a tener párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, párrafo primero, párrafo segundo, párrafo cuarto. ¿Listo? Eso es lo que a nosotros nos enseñaron. Pero hay una situación y es que los códigos o en general las normas no están construidas necesariamente así. Y entonces nos toca hacer un modelo de interpretación un poquito más amplio que no tiene que ver con el derecho, sino con la lógica desde el español. A veces el legislador tiene estos artículos y a uno de los párrafos al inicio le coloca un número. ¿Listo? A veces le coloca una letra, ya sea en minúscula o en mayúscula. Los números pueden ir en números arábigos o en números romanos. A veces, vuelve y después de todo eso habla un montón de cháchara. Y a veces dice, por ejemplo, algo como esto. Y así. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas cambian. Porque cuando el legislador decide colocarle a algo un número al inicio de un párrafo, ese párrafo ya no se llama párrafo, se llama numeral 1, numeral 2, ¿listo? Y entonces los demás que no traen eso, que no traen los números, por ejemplo este, se llamará inciso. Este de acá que tampoco trae número será el inciso también. Y este que trae acá una letra se llamará el literal. Entonces, por ejemplo, los numerales, y esto es un error muy común, decir el numeral primero está mal, porque los numerales van por números, y usted no dice primero, segundo, tercero, usted dice 1, 2, 3, 4. Y es que aquí no dice primero, acá dice 1. Entonces usted dice numeral 1, 2, 3, etcétera. Si fuera diferente, y usted quisiera decir primero, segundo, tercero, usted se está refiriéndose a un ordinal. Y los ordinales dicen primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, etcétera, etcétera. Por lo general, las sentencias de los jueces y de las cortes tienen la parte resolutiva siempre en ordinales, no en numerales. Por lo general, algunos ahora lo hacen en numerales. Entonces, usted interpone un recurso, por ejemplo. Interpongo recurso de apelación contra el numeral primero. Mire, se quitan un zapato y le dan. Porque es que el numeral primero no existe, mi amor. Numerales son 1, 2, 3. Y cuando el magistrado vaya a ver o el juez va a mirar la parte resolutiva, lo que ve son ordinales. ¿Listo? No los confundas. Ahora, no me confundas numeral con ordinal con inciso. Por ejemplo, si yo te digo, léeme el inciso primero de este artículo y tú me lees el que está aquí. No, espérate, como lo rayo aquí. Acá. Tú me lees el que está aquí. Pues la embarraste, mi amor, porque no me estás leyendo el inciso. Me estás leyendo el numeral 1 o me estás leyendo el inciso primero o el inciso 1. El inciso primero o el inciso 1 es este de acá. ¿Listo? El que tiene esto al comienzo se llama numeral, no inciso. Ahora, léeme el inciso 2 y tú vas y me lees esta vaina de acá. No es el inciso 2, ese es el numeral 2. El inciso 2 es este de acá. Este de acá. ¿Listo?
Entonces, hace un momento, cuando les pedí, por favor, que revisaran la pena del inciso 2 del 240, o alguno de ustedes me dijo, profe, la pena está mal porque es de 6 a 14 años. Quiere decir que el compañerito confundió el inciso con el numeral, porque él vio el numeral 2 que dice colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones, y se remitió a la donde está la pena, que es el inciso 1, que dice de 6 a 14 años. Pero yo le estoy hablando del inciso 2, y el inciso 2 es la pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Entonces, no me confundan incisos con numerales, porque de pronto terminan ustedes defendiendo a alguien y pidiendo cadena perpetua porque se equivocaron del inciso al numeral. ¿Listo? Hubiéramos empezado con eso, profe. Desde un principio. Ah, pero profe, ¿por qué no había dicho eso? Todo era más fácil así. Mi amor, lamentablemente, y no quiero ser ofensiva ni ser sobradora, pero es que esto no es de derecho, corazón. Esto no es que tú lo digas, ay, no me enseñaron eso en la universidad y me robaron en la Universitaria de Colombia. Corazón, te robaron en la primaria. O sea, es así de sencillo. Y es parte de construir un texto de manera lógica. Si tú escribes, cuando tú escribas tus argumentos en un recurso y demás, cuando hagas tu tesis, cuando hagas un artículo, un libro, tú tienes que aprender a manejar esto, corazón. Esto no es de derecho. Esto es el uso correcto de nuestra gramática, de nuestra lingüística y demás, de manejar un orden en un texto. Entonces, ojo con confundirme incisos con numerales. Ya que les expliqué eso, y con literales. Ay, por allá una vez escuchaba uno que decía el literal 1, ¡uy! Casi lloro. El literal es A, B, C, D, E. ¿Listo? Nunca literal 1. Ahora, si vamos con las preguntas. Doctor Mateo, ¿qué pregunta tienes que no sea de numerales, incisos literales y demás, sino del caso como tal que ellos? Señor. Doctora, gracias. Es que no entiendo, qué pena vuelvo a preguntar, pero quiero que me quede clara la información. No comprendo por qué se aplica el artículo 240 en el inciso 2 y no se aplica el artículo 239 en el inciso 2. ¿Me podría volver a aclarar eso, profe? Claro que sí, doctor. Con Gracias. todo. Doctor Mateo, mira. Si yo te digo a ti, por ejemplo, en un delito X, y yo te digo, el delito es más grave, el delito le vamos a colocar aquí memicidio, que es haber matado un meme, por ejemplo. Entonces, el memicidio tiene una pena de 1 a 2 años. ¿Listo? Y hay una circunstancia específica agravante, un agravante del memicidio. Aquí, agravante. Que va a ser cuando el meme haya sido viral. Entonces, si el meme asesinado es viral, la pena se aumentará de 1/3 parte a la mitad. ¿Listo? Si a ti te llegaran a imputar o tú tuvieras que sacar la pena del memicidio agravado, pues tú vas a decir, ah, listo, entonces tenemos 2 artículos, el del memicidio y el del agravante del memicidio. ¿Cuál pena aplico? ¿Con cuál empiezo a hacer la regresión que nos dijo la profe de lean bien el artículo, miren cuál es la pena que está, no sé qué, a ver si va con 890, todo el cuento? ¿De cuál parte? ¿Del 239, del memicidio o del agravante del memicidio? ¿De cuál de las 2 penas? Entonces, en este caso, como el agravante o la circunstancia que sube la pena tiene una porción que no establece una cuantía exacta, es decir, no nos dice son tantos años o tantos meses, no nos dice, pues estas porciones tendremos que aplicársela a alguna unidad que ya tengamos, que en este caso serían lo que dice el artículo original del memicidio, que es de 1 a 2 años. ¿Listo? Pero si tú ves, en el caso del artículo 239 con el calificante del 240,
El 240 no trae una proporción como esta de acá, sino que trae una pena exacta de 8 a 16. Entonces, en ese caso, no necesitas volver al tipo penal básico para aplicar la cantidad de pena, sino que como el hurto es calificado, entonces aplicas de una vez la pena del calificante. O sea, si aquí en el agravante. Sí, el calificante se llama aquí, pero en el memicidio podría ser el agravante. Entonces, si el agravante dijera, si el meme es viral, la pena será, aquí cambiémosla, será de 2 a 4 años. Entonces tú dices, ¿de cuál parto, profe? ¿De la de 1 a 2 o la de 2 a 4? No, corazón, partes de la de 2 a 4 porque el memicidio en ese caso es agravado. Entonces, como ya tiene pena propia, pues empezamos por acá. Y entonces ignoramos esta pena. ¿Listo? Listo, profe, me quedó re claro, gracias. Listo. Ahora sí. Aquí habían otras preguntitas por acá. ¿Dónde están? ¿Dónde está el doctor Jair Solano, señor? Profe, en conclusión, lo que usted dice, si el artículo, para aplicar lo que le nos está explicando acá, si el artículo no dice legislación anterior, a esa no aplica el sumarle, ¿cómo es? Sumarle un tercio y la mitad. Así, No. ¿no? No. Eso no fue lo que ya dije. Lo que te estoy diciendo es, hombre, revisa los artículos que tengas que imponer. Si en este caso, por ejemplo, que es el hurto calificado, tienes una pena aquí y otra pena aquí, pero las dos establecen penas en años, por ejemplo, o incluso en meses, que a veces tendrás una en años y otras en meses. Si tienes pena exacta, aplicas la circunstancia agravante o calificante, ¿listo? No la del tipo básico. Pero si no tiene pena exacta, si no tiene un porcentaje, que aumentarle un porcentaje, no, sino una porción, que sería la mitad o las 3/4 o algo así, pues sí tienes que aplicar la básica y le subes el monto que te diga en la otra, en el otro artículo. ¿Listo? Pero si no tiene montos así de partes como tercera, media, quinta, cuarta, lo que sea, pues entonces partes de la pena que está en el tipo penal más grave, que en el tipo penal agravado o en el tipo penal calificado. ¿Listo? Ahora sí, mi doctor Jair. Sí, señora, gracias. Listo. Estoy revisando el chat, qué preguntas hay por ahí. Inciso numeral literal, listo. Los números hacían parte del primer inciso. Sí, señora, sí, señor, doctor Alejandro, los numerales serían del inciso. Zulma Patricia, tengo una pregunta. ¿Cómo diferenciamos los artículos que tienen pena propia? Pues porque dicen, o sea, pues porque dicen la proporción exacta, mi doctora, dicen en años o dicen en meses, ¿me entiendes? O traen pena de multa o algo así, o sea, pero traen una pena exacta, no una porción. Entonces eso quiere decir que tienen pena propia. ¿Listo? Doctor Jair, ya preguntaste. Doctor Alejandro Rodríguez Guzmán. Gracias, profe. Buenas noches para todos. De pronto un aspecto con lo que decía Jair y que de pronto lo que lo está confundiendo, doctora, es que el ejercicio que venimos haciendo desde el día de ayer, de hacer esos aumentos conforme a la ley, es para prepararnos para este que ya está explicándonos la profesora. Es de pronto la confusión que veo que tiene Jair en lo que yo le entiendo, le está tratando de explicarle a la profe. O sea, no hay que hacer eso porque resulta que la ley ya está con la modificación y lo que vamos a tomar es la pena que ya trae la norma con el aumento por el delito calificado, que es lo que la profesora nos está explicando y es lo que yo entiendo. Como para que no tenga que devolverse allá, que es lo que entiendo, Jair, es lo que quiere decir. Sí, pero ojo, es posible que a pesar de que, por ejemplo, en este caso, el delito tenga pena propia, tengamos que hacer el aumento de la 890 o de otro artículo. Pero al menos ya sabemos de cuál artículo vamos a partir. ¿Me entiendes? Exacto, profe, sí. Listo. Doctor Serrano. Tenía una pregunta, es que estaba revisando el inciso segundo del artículo 240 y pues me salía que la pena era de 7 a 15 a 15 años, entonces quería saber por qué aquí pues me sale... Justo para allá vamos, ¿listo? Ah, ok. Entonces, ojo, es que tuve que parar porque no entendíamos y estábamos confundidos en los incisos y porque además no me entendieron por qué razón tocaba aplicar la pena de acá, la del 240 y no la del 239. Ahora que ya hicimos eso, entonces empezamos nuestro análisis como lo hicimos ayer con el 240.
y empezamos la regresión legislativa para ver qué ha pasado con el artículo 240 a partir de la ley 599 de 2000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a manejar la línea de tiempo desde el más reciente hasta el más antiguo, desde la modificación más reciente hasta la más antigua. La que ustedes tienen en su código, que les dice que es de 8 a 16 años, es la ley 1142. Epa, me escribo, espérate. Ley 1142 de 2007, en su artículo 37, que nos dice que la pena para el hurto calificado por esta circunstancia de la violencia sobre las personas va de 8 a 16 años. Esa es la más reciente, que es la que tenemos en el tablero, que es la que tienen ustedes en su código. ¿Listo? Ahora, vamos a retroceder en el tiempo. ¿Qué pasó antes de la ley 1142 de 2007? Entonces vamos a irnos al código que tenemos acá y vamos a buscar el 240. 240. Entonces aquí está, mira, otra vez, con la ley más vigente, la más reciente, que es la 1142. Vamos a ver lo que ha pasado antes, en legislación anterior. Y entonces nos dice, mira, antes de ese, estaba la ley 813 de 2003 con el aumento de la ley 890. Y nos decía lo siguiente, que iba con la ley 813 de 2003 que decía en el inciso segundo, la pena será de 64 a 180, pero esa es con la 890. Entonces vamos a ver la 813 sencilla y luego vamos con la 890. Ya les explico qué vamos a hacer. Vamos a dejar la enunciada acá, porque sabemos que por tiempo la modificación que sigue es la ley 890 de 2004, que aumenta lo que ya sabemos, una tercera parte al mínimo y la mitad al máximo. Pero ese porcentaje tocaba subírselo a algo. Ese porcentaje no, sino esas porciones tocaba subírselo a algo. Entonces, eso se le subía a la ley 813 de 2003. Y la ley 813 de 2003, que es la que tenemos acá, 13 de 2003, vamos a buscar el inciso 2, decía que la pena de prisión sería de 4 a 10 años. Y la colocamos acá en nuestra línea de tiempo. Tum, tum, tum. Pena de 4 a 10 años. ¿Listo? Y antes de esa estaba la ley 599 de 2000, que era el código original básico, el básico. Y la ley 599 de 2000 también tenía otra pena. Vamos a ver cuál era. Mírala, está igualita. De 4 a 10 años. Quiere decir que la ley 813 modificó otras cosas, pero no este inciso. Entonces estaba igualita. La vamos a dejar ahí. De 4 a 10 años. Profe, espéreme, yo saco de una vez la tercera parte y el mínimo y le hacemos el aumento de la 890. Cálmate, corazón, cálmate. Primero tenemos que ver cuál de esas 4 leyes que han modificado el 240 es la que vamos a utilizar en nuestro caso. Y eso lo tenemos que ver de acuerdo a la fecha de los hechos. Los hechos ocurrieron en 2006. Empezamos a eliminar normas que no vamos a usar. La más reciente no es. Esa no nos sirve. ¿Por qué? Porque la ley es posterior a los hechos y nosotros tenemos que aplicar la pena vigente al momento de los hechos. Los hechos fueron en 2006 y esta pena de 8 a 16 es del 2007. ¿Listo? Y empezamos a devolvernos, listo. Entonces, si no era la del 2007, ¿cuál era la que estaba vigente? Ah, era la 890, claro, era la 890. Pero la 890 establece un aumento, pero no nos dice a dónde hay que aumentarlo. Entonces necesitamos una porción exacta o un mínimo y un máximo donde aumentarla.
y entonces tenemos que utilizar la 813. Y descartamos la que sigue en el tiempo, que es esta. 599. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar, vamos a usar estas dos leyes que están chuleadas para sacar el mínimo y el máximo. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos cuando tenemos varias legislaciones. Por lo general, si el artículo fue modificado después del año 2004, uno ya no le hace el aumento de la 890 siempre y cuando los hechos estén posteriores a la, o estén en vigencia de la última ley. Pero en este caso, por ejemplo, como nos dicen que los hechos pasaron en 2006, a pesar de eso, tenemos que aplicarle la pena que estaba vigente en ese momento, que es la 890 y 813. Si nosotros cambiáramos una cosa tan sencilla en el caso como el 0 por un 1, acá, 2016, pues entonces ahí sí ya le aplicamos es la 1142 e ignoramos todas las demás leyes, porque es la más vigente, y la más vigente es de 8 a 16, y a esa ya no se hace ningún aumento de 890 ni nada, porque esas leyes fueron anteriores, entonces no aplican para ese caso en concreto. ¿Listo? Ahora sí, preguntas que sé que deben ser 20.000. Doctor Mateo. Profe, más que una pregunta con respecto al tema, es una pregunta con respecto a su opinión en cuanto a la legislación. ¿No cree usted, pues, a modo personal quisiera hacer su opinión, que al existir tanta norma positiva hace que sea complicado para el sistema la ejecución de la misma norma a la hora de infringir algún tipo de pena a las personas que infringen la ley? Bueno, mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que lamentablemente en nuestro país somos diarreico-jurídicos, aquí todo lo arreglamos con las leyes. Entonces hay un problema acá, entonces pum, ley, pum, ley, pum, ley, 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 ley. Y la que más manoseada está es el Código Penal, porque aquí todo lo arreglamos con penas. Aquí no hay posibilidad de hacer un cambio desde el punto de vista de la educación, de la pedagogía, de la prevención, de organicemos la familia, formémonos en ética y valores. No, aquí todo es castigar, subamos pena, subamos pena. Entonces, por eso es que el Código Penal está tan perrateado, pues, entre comillas, y manoseado, porque todo el tiempo lo están modificando. Eso hace que nuestro derecho efectivamente implique mucho manejo de normas. Por eso es que el proceso de individualización de penas se vuelve un poquito más complejo porque tenemos que tener muchas normas en cuenta. Pero eso nos genera una ventaja. Les comento para los que no saben que existe un convenio internacional para que los abogados colombianos podamos ejercer el derecho en Inglaterra. Y eso lo hacen, sí. Creo que tienes que estudiar 1 año o 2 y listo. ¿En serio? ¡Wow! En serio. Y quedas trabajando en Inglaterra. Bueno, tienes que manejar el inglés y bla, 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 bla. Pero bueno, más allá de eso, es que los ingleses dicen, ¿cómo carajo se es abogado en ese país, oye? Es que es increíble, ustedes son unos tesos para manejar esas leyes tan berracas, ese montón. Acá tenemos muy poquitas. Y es verdad, porque ellos son, empezando son consuetudinarios y no son positivistas. Entonces ellos tienen muchas menos leyes que nosotros, pero el hecho de que nosotros tengamos que manejar tanta vaina al tiempo nos da un plus sobre esa clase de abogados. Y es que somos unos tesos en interpretación normativa. Y esto de interpretación normativa en tiempo y en espacio, en este caso la estamos viendo en tiempo, es propio de los sistemas positivistas y es para aplicar un principio general del derecho, eventualmente, que es el principio de legalidad, y las excepciones al principio de legalidad, que son el principio de favorabilidad. Entonces, eso nos da un plus, wow. Entonces, nosotros, sí, somos diarreico-jurídicos, tenemos normas por todo, pero eso nos ayuda un montón porque ampliamos nuestra mente. Es como cuando usted dice, oiga, es que tal persona solamente hace una cosa en la vida y si hace otra cosa se desconcentra. En cambio, los que tienen la habilidad de hacer 40 cosas al tiempo, pues puede que anden un poco más locos, pero su cerebro está más activo porque pueden hacer multiplicidad de tareas. Nosotros no estamos basándonos estudiando una única norma, sino que manejamos un universo jurídico tan amplio, precisamente porque nuestro sistema es extremadamente positivista y reglado, no solamente en materia penal, sino en todo. Y eso hace que nosotros tengamos habilidades especiales sobre otra clase de abogados a nivel mundial. Y eso lo vio Inglaterra y creó un convenio internacional con Colombia para poder hacer prácticas para poder homologarnos allá,
que no lo podemos hacer en otro lado. Nosotros no sé si ustedes lo saben, pero yo creo que sí, ya en tercero lo deben saber y si no, pues les va a doler, pero se los voy a decir. Mi amor, si te piensas ir al del país, estás estudiando la carrera equivocada. ¿Por qué? Porque el derecho es una carrera que está atada al país en donde se realiza, porque las leyes en cada país cambian. Entonces, si tú quieres ir a ejercer el derecho en otro lado, pues mi amor, te toca ser abogado allá y volver a estudiar allá. Y si no, no te va a servir. No es como, por ejemplo, la odontología, las matemáticas o la ingeniería, en donde en todo lado son más o menos igual, porque son ciencias exactas, etcétera, etcétera, y se manejan bajo presupuestos universales. Esta vaina no es así. Entonces, si tú quieres ejercer en otro lado o te quieres ir del país, pues vete del país y haces emprendimiento en otra cosa, pero el derecho no lo vas a poder ejercer. ¿Listo? Profe, como Estados Unidos, como en Estados Unidos es un solo estado, pero para ser abogado, o sea, un abogado de Estados Unidos, de Nueva York, no puede ejercer en Miami o en California, o sea, tiene que pasarle no, sí pueden ejercer. Tienen que hacer un examen que se llama un examen para poder ejercer en el otro estado, pero, o sea, no es como aquí en Colombia que yo puedo ejercer en cualquier parte, allá no, allá tú tienes que hacer un examen. Si yo estoy radicado, un ejemplo, en California y me quiero radicar en otro estado, Florida. Por ejemplo, Miami, en Florida, tengo que hacer el examen en Florida para poder pasar y poder ejercer allá directamente. ¿Pero sabes por qué es eso? Por algo que ustedes aprendieron en introducción al derecho o constitucional. Y es que ellos son estados federalistas, nosotros somos un estado unitario. Entonces, no solamente tenemos una misma constitución, sino que nuestro sistema jurídico aplica para todo el país. Mientras que allá, lo que en un estado puede llegar a ser prohibido, en otro puede llegar a ser permitido. Entonces, por esa razón, las leyes se aplican diferente dependiendo del estado, a pesar de que es el mismo país. Lo único que lo rigen ellos es la constitución. La constitución. Y es una cosa muy básica. Comparada con la de acá, muy básica. Sí, porque eso es lo que une a los estados federales que se unen en un país que es Estados Unidos. Esa constitución es la que hace el acuerdo entre esos estados federales para que sean un país. Ok, listo. Ahora que ya hablamos de constitucionalismo, de federalismo y demás, vamos a empezar de nuevo a tasar penas. ¿Hay alguna duda de qué hizo la profe en este ejercicio y por qué escogió la 890 y la 813 en este caso? ¿Hay alguna duda sobre ese punto antes de meternos con la parte matemática como tal? Doctora, profe, qué pena. Ay. Señora. Doctora, qué pena. Bueno, lo de la ley 890 la tengo clara. Y la ley de la 1142, sí sé de dónde sale también, que es en algunos delitos, pero no veo o no sé si es que me perdí en un momentico o algo, la ley 813 y la ley 599, ¿de dónde sale? Estoy mirando aquí el código, y no, ¿dónde la busca o de dónde sale para que se me sé? No lo entiendo. ¿Cómo se lo aprendió, profe? No se lo aprendió la profe. ¿O cómo la busco, doctora? Porque pues, no te preocupes. Ya te explico, doctora Yuli. Mira, lo que pasa es que estamos haciendo estudio normativo de vigencia de normas, porque como los hechos que tenemos no son de ahorita, pues tenemos que ir hacia atrás. Entonces, por eso es que no nos sirve siempre el código actualizado, porque no dice, si los hechos son de la época anterior, pues este código no me sirve porque no trae la pena anterior. Por eso es que a mí me gusta enseñarles a individualizar la pena porque lo puedan hacer solitos. Entonces, ¿qué hacemos, mi doctora Yuli? Vamos a ir aquí al código que yo les enseñé a descargar, que eso es una maravilla ahora, no es como antes que a uno le tocaba ir y comer libro como un loco para encontrar cada modificación. Ahora lo tienen todo acá. Entonces aquí tú ves el artículo 240. Ves la modificación más reciente, que es la ley 1142 de 2007, y te está diciendo, la pena actual es esta, que es de 6 a 14 años. ¿Listo? Sí. Para el inciso 1. Y para el inciso 2, la pena actual es esta, de 8 a 16 años. Porque esa pena fue creada con esta ley 1142 de 2007. Pero como nosotros sabemos que los hechos de nuestro caso no corresponden a esta ley, porque son del 2006 y la ley es del 2007, tenemos que ver la ley de antes. Entonces vamos a devolvernos en el tiempo a ver qué pasó con la ley anterior. Y la ley anterior que estaba vigente era esta, la de la ley 813 de 2003 con el aumento de la 890 de 2004. ¿Listo? Si tú quieres devolverte más en el tiempo, por ejemplo, fue un hecho del año 2002, entonces tú tienes que ver la ley anterior a la 813 con la 890 de 2004, y esa es la del 2003.
Y si te quieres devolver más, por ejemplo, es un hecho del año 2000, pues entonces tú vas a encontrar la otra ley anterior, la más viejita de todas, al menos en lo que se refiere a las posibilidades de 21 años atrás, porque más atrás encuentras más normas, que es el decreto ley 100 de 1980, que nos va a devolver 40 años. Y entonces la ley 599 de 2000, que es el actual Código Penal, tenía otra pena, que es esta de acá, de 4 a 10 años. Entonces, lo que estamos viendo es cuántas veces ha sido modificado ese artículo desde que se creó el código actual, que fue la ley 599 de 2000. Entonces, fue modificado primero por la ley 813 de 2003, después por la ley 890 de 2004 y después por la ley 1142 de 2007, y lo que hicimos fue sacar las penas de todos para determinar cuál era la aplicable al caso en concreto, teniendo en cuenta la fecha de los hechos. Ok, entonces ese código que su merced nos está dando para buscar por Google, ese necesariamente lo necesitamos ahorita como para la formulación de... Cuando les pongo a hacer ejercicios como estos, sí, que se los voy a poner a hacer toda la semana. Y por ejemplo, hablando en casos cuando uno ya está ejerciendo, ahí ¿cómo haría uno? Lo mismo. Hacemos ¿Tiene lo mismo. que buscar? Uno, empezar a buscar. Empezar a buscar la legislación vigente. Además, porque, mira, esto es una obligación de todos. O sea, la fiscalía tiene que hacerlo, tiene que decirle cuál era la pena vigente para ese momento. El juez, al momento de condenar, tiene que ver cuál era la pena vigente, que es lo que estamos haciendo ahorita. Y el defensor con más veras, porque si él se queda callado y no se da cuenta, pues le pueden llegar a poner la pena más reciente, que es más alta, eventualmente, que la que realmente le correspondía, que era una más baja por la fecha de los hechos. Entonces es muy, muy importante que todos aprendamos a manejar esto. Muy, muy importante. ¿Listo? Listo, doctora, gracias. Gracias. Doctor Jimmy Montaño. Profesora, entonces con el ejercicio que había puesto, que es del 2006, si la pena hubiera sido en el 2010, es decir, que esos 6 y 16 años aplican, o tengo que hacerle... aplicar también las dos terceras partes y las 3 terceras partes. Ok. Doctor, si hubiera sido en el año 2010, me dices, ¿no es cierto? Sí. Ok. Si hubiera sido en el año 2010, vamos a cambiar el año. Entonces, la 1142 de 2007 no va. La vigente desde el año 2003 es la de 2003 con el aumento de la 890 de 2004. O sea, la de 2003, esta de 4 a 10 años, solo estuvo vigente un año. Porque bueno, casi 2, porque esta entró a regir el 1 de enero del año 2005. Entonces, si entró la 890 de 2004 desde el 1 de enero de 2005, pues para el 2010 también se aplicaba la misma pena, la 890 más la 813. ¿Ves? Doc. Doctor. Pupu. Sí, señora. Listo. Estoy atento. Ok. ¿Me entendiste, corazón? Sí. Listo. No, pero si la pena fue del 2010, ¿aplicaría la ley 1142? No. Ah, sí. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí, claro, aplicaría la actual porque esa es de 2007. Sí, señor. Tienes toda la razón. Y en esa ley me está diciendo que de 8 a 16 años. Y eso tengo que aumentar la pena 1/3 y 1/2. ¿Aplicaría? ¿No? ¿O es únicamente? Porque mira, ya no aplica. Ya no aplica. Si tú dices, oye, le vamos a aplicar la ley de 1142 de 2007, pues en ese caso ya no puedes aplicar las anteriores porque esta trae pena propia, ¿ves? Entonces ya no aplicas ni la 890, ni la 813, ni la 599, sino solamente de 8 a 16. Lo que quiere decir que, doctores, perdón un momento. Ya. Miren, para que no se enrede. Cada vez que haya modificaciones posteriores a 2004, ya no se aplica, no se le aumenta la 890. Ya no. Ya no. Salvo que estemos en un hecho anterior a la vigencia, que fue el ejercicio que hicimos. Pero, por ejemplo, en el caso que nos dice el doctor, si los hechos son de 2010, alcanzan a entrar en vigencia del año 2007. Entonces aplicamos la pena actual y ya no hay que aumentarle 890 ni hacer nada de esas vainas. Solamente pasamos de años a meses y listo. Y quedó la pena. O al menos el comienzo. ¿Listo? Porque apenas estamos en el paso 3. ¿Listo, mi doctor, ahora sí? Sí, señora, perfecto, claro. Gracias. Gracias.
Doctor Alejandro Rodríguez Guzmán. Profe, frente a ese ejemplo que está colocando el compañero, estamos solamente frente pues, al delito de hurto calificado. Sí, señor. Si fuera hurto calificado y agravado, sí se tendría que hacer el aumento que dice el artículo siguiente, ¿cierto? Ahí tendríamos que jugar con el artículo siguiente y hacer el mismo estudio, porque el 241 también ha sido modificado en 4 oportunidades. También ha sido modificado, ok. Sí, señor. Gracias. Listo. Ahora sí, hagamos la parte matemática, ya que no hay más. Ah, no, mentiras, el doctor Edwin Antonio Cortés tiene su manito levantada. Profe, sí, muy buenas noches. Una pregunta hipotética. ¿En ningún momento va a quedar, digamos, un baldío de modificación a modificación? ¿Siempre va? Eso se llama tránsito normativo y es muy extraño que pase, pero pasa, que son coexistencias de normas. O sea, las normas, entre comillas, una termina y comienza la otra porque la deroga, ¿no es cierto? Deroga la anterior, la nueva deroga la anterior. Pero hay ocasiones en donde coexisten los sistemas por alguna razón, coexisten las normas por alguna razón. Eso se llama tránsito legislativo. En los tránsitos legislativos hay una ley que ya murió, entre comillas, que está agonizando y otra que están haciendo, y las dos están como peleándose en una fecha exacta en donde ocurrieron unos hechos. Si estamos ante coexistencia de normas, se aplica el principio de favorabilidad, que es diferente a lo que estamos viendo. Nosotros estamos viendo principio de legalidad, y es que se debe aplicar la pena vigente al momento de los hechos. La excepción del principio de legalidad es el principio de favorabilidad. Bueno, una de las excepciones, porque la segunda es delitos de ejecución permanente. Y esa excepción implica que solamente se puede aplicar el principio de favorabilidad por retroactividad o por ultraactividad y con las reglas fijadas por la Corte Suprema de Justicia para aplicar esas excepciones al principio de legalidad, que ustedes debieron haberlas visto en penal general. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, listo. Ahora sí, hagámoslo matemáticamente hablando. Entonces ya entendimos todos de dónde salió hoy por qué vamos a aplicar la 890 y la 813. Entonces ahora sí, partimos de la pena de 4 a 10 años, perdón que lo haga aquí pues para no borrarles, ¿no? Entonces tenemos un mínimo que es de 4 años, ¿sí? 4 años. Y ese mínimo lo vamos a multiplicar por 12 para pasarlo a meses y eso nos da 48. 48 meses. Y a los 48 meses le vamos a sumar, lo vamos a dividir en 3 para sacarle la 890. Entonces, 16. 48 meses, perdónenme un segundito. 16. Pongo más espacio. Entonces, ahora sí. Mínimo. Mínimo de 4 años por 12, 48 dividido 3 da 16. Y le sumamos lo que ya llevamos. 16 meses. Nos da. Y le sumamos 48, ¿sí? Sí, señora. 48 meses. Este paso es el que aprendimos a hacer ayer, entonces no hay rollo. 48 más 16 da 64. ¿Así? Sí, señora. O 7-4. Ah, no. No, 6-4, profe. 6-4, profe. Y el máximo nos da, tenemos un máximo de 10 años. 10. 120 meses. Por 12. Por 12. 180. Nos da 100. Silencio, chicos, porque de ahí es cuando me confundo. 10 años por 12, estamos pasando de años a meses. Y le vamos a sacar la 890, en este caso, que son 60 meses. La mitad. Y esos 60 meses se los sumamos a los que ya llevábamos, que eran 120. Y nos dan 180. 180 meses. ¿Listo? Y ese es el mínimo y el máximo aplicable para ese momento, que era la ley 890 más la ley 813, que curiosamente la podemos, gracias a Dios, verificar aquí, incluso en el tránsito normativo. Acá está, mírala. De 64 a 180, mírala, ahí está. La ley 813 con las penas aumentadas de la 890 da de 64 a 180 meses. Y ya. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, sácale foto, profe, qué pena. Ya le sacan foto. Profe, ¿ya terminamos?
Sí, no, este es el paso 3, mi amor, son 9. Ah, sí, yo sí le iba a decir, disculpe. No, que no pan del junio. Todavía vamos en el paso 3, no. Todavía vamos en el paso 3, porque estamos viendo lo que pasa lo que puede pasar en el paso 2, y es cuando estamos leyendo la norma y estamos viendo, bueno, hay que aplicarle la 890 o no hay que aplicarle la 890, ¿listo? Entonces, ojo con eso. Les voy a colocar aquí y vamos a hacer el paso 5. Perdón, el paso 4, que es el más cansón de todos. El más delicado, en donde algunos nunca regresan. Listo. Ahora sí. Ahora viene el paso a doctor Jonathan Quintero, señor. No, disculpe, se me quedó bien alzada la mano. Ok, listo. Ahora viene el paso más complejo. Este sí que es cansón. Porque ahora estábamos manejando solamente el artículo del que íbamos a partir, o sea, el artículo del delito como tal del que íbamos a partir. Ahora se nos va a ampliar acerca de 12 artículos que tenemos que analizar para el paso número 4. Y eso nos lo da cada caso en concreto. Entonces, comparto pantalla. Listo. Acá les están explicando cómo es que hicimos todo lo que hicimos hoy, cómo sacamos el hurto calificado, etcétera, etcétera. Acá el paso 3 que hicimos ayer, que es pasar los años a meses, cómo nos logra dar el punto exacto. Ahora, bueno, este es el paso 4 que ya hicimos específicamente, que dice acá, mire, en caso que la norma haya sido modificada después de la ley 890, tome la pena vigente para el momento de la fecha de los hechos y solo pase la meses. Que fue lo que hicimos hoy. Este es el más cansón. Este sí es que es el que muere. Ese mínimo y ese máximo que logramos, ahora pueden llegar a modificarse radicalmente. Vamos a empezar a subirles, a bajarles, a quitarles, y eso dependerá del caso en concreto. Entonces, si en nuestro caso, por ejemplo, llegan a haber agravantes específicos que no tengan pena exacta, es decir, como los que acabamos de ver que tienen pena propia, si hay tentativa, si hay ira o intenso dolor, marginalidad o pobreza extremas, calidad de cómplice, de interviniente, y otras circunstancias distintas que puedan llevar a cambiarnos la pena, todo lo que hicimos va a cambiar. Todo. Les explico. Juguemos con una pena que nosotros ya conocemos. Bueno, con un artículo que conocemos más que con una pena que ya conocemos. Vamos a decir que Juana mató el día de hoy a su esposo Pedro. ¿Listo? Hagamos proceso de adecuación típica. Imputación. Grado de responsabilidad de Juana. Autora directa. Del delito de homicidio. Pero es un homicidio un poquito más delicado porque es un homicidio agravado. Agravado. Y entonces tendremos pena del artículo 103 del Código Penal, que es el tipo básico, con el artículo 104, numeral 1 del Código Penal. ¿Listo? Este se los voy a enseñar por una razón específica y es porque este tiene un truco. Ah, no, ¿saben qué vamos a hacer? Se los voy a dejar de tarea este. Este lo van a sacar ustedes. Quiero que practiquen todo lo que hemos hecho y van a sacar la pena de este caso. ¿Listo? Y el que les voy a enseñar a continuación es otra cosita. Entonces, este es de tarea. ¿Listo? Tarea. Y este va a ser su primer ejercicio de exoneración. ¿Listo? Mañana participan 10, no más de 10. Y recuerden que no podrán
participar ni levantar la mano hasta cuando yo les autorice a hacerlo. No es que lleguen de primera a las 3 de la tarde y se cuelguen ahí de la mano de Zoom. No. Los quiero es cuando yo les autorice. Esta pena la van a sacar ustedes. Van a sacarla hasta el punto que hicimos hoy, nada más. O sea, hasta antes de esta explicación que les voy a dar ahorita. ¿Listo? Ahora, lo que les voy a enseñar es otra circunstancia más compleja. Y es qué pasa, por ejemplo, si la persona tiene, si el caso es el siguiente. Lucía le propina 20 puñaladas a Juanita. No es que sea una niña, ¿no? Porque no me vaya, no, digamos que a Juana para que no piense que es una niña. Lucía le propina 20 puñaladas a Juana, quien es llevada a un hospital donde le salvan la vida y se recupera. ¿Listo? Este es un casito diferente. ¿Qué pasa en este caso? Hagamos la imputación con lo que ya sabemos. Imputación. Lucía tiene la calidad de autora de un tipo penal que se llama homicidio. Pero ese homicidio tiene un problema y es que está en tentativa. Tentativa de homicidio. Y digamos que no le vamos, bueno, metámosle el agravante. De tentativa de homicidio agrava. ¿Listo? Tentativa de homicidio agrava. Y le vamos a meter artículo 27, inciso 1, que es la tentativa inacabada, con el artículo 103, con el artículo como a las 3. 104, numeral. No, que ya se van a conectar. Llámanos un numeral bien feo ahí. Goyis, ya te salgo para ahorita. Doctores, apaguen sus micrófonos porque lo que voy a hacer, lo voy a hacer en menos de 5 minutos y se van a perder. 104, numeral. Digamos que 6, porque ese realmente no aplica, pero digamos que es el numeral 6 del Código Penal. ¿Listo? Profe, ¿no sería 4? No, es 6. ¿Listo? Porque no sabemos por qué motivo lo hizo. Ya, es 6. Vamos a hacer esto muy rápido. Esto fue hoy. Lucía le propina 20 puñaladas a Juana. Entonces vamos a, ojo porque lo voy a hacer muy, muy, muy rápido. Vamos a hacer los procesos hasta donde vamos ahorita. Comenzamos. Artículos a aplicar, tenemos el 103, el 104 y el 27. En el caso específico del 103 y del 104, que de paso les voy a ayudar un poco con el ejercicio de exoneración, vamos a aplicar la pena del 104. Y no me voy a poner aquí a sacar 8.90 y demás porque no nos alcanza el tiempo. Solamente les voy a decir que la pena, el mínimo, está en 400 meses y el máximo está en 600 meses. ¿Listo? Eso es todo lo que necesitamos saber hasta el momento. Aquí, en esta partecita, ya está el paso 1, 2 y 3. Y el 4. Vamos a hacer el paso 5. Esta pena que tenemos acá es para el homicidio agravado consumado, es decir, no en la modalidad de tentativa. Esto que tenemos aquí se llama el marco punitivo. Esto que nosotros logramos y a los que nos llamábamos o lo que nos referíamos como mínimo y máximo, se llama marco punitivo. Pero no quiere decir que esa sea la pena real. Porque ahora nosotros aquí ya aplicamos, vamos a ir tachando lo que ya aplicamos el 103, ya aplicamos el 104 numeral 6 que están aquí. ¿Listo? Pero nos falta el 27 y el 27 inciso 1 del Código Penal señala lo siguiente. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad incurrirá en pena, ojo con esto, en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las
3/4 partes del máximo. Esa es la modalidad de tentativa que aplica en este caso, porque fue una tentativa inacabada, no una tentativa desistida, y como yo ya les expliqué, eso no me voy a devolver. Eso quiere decir que estas porciones van a modificar el mínimo y el máximo que veníamos trabajando. Esta, la figura de la tentativa, es una de las que nos daña el marco punitivo. Y entonces tenemos que ponernos a mirar, aplicarla para cambiar el marco punitivo otra vez. Entonces, en este caso, A dividir. mínimo 400 meses. Y dice pena no menor de la mitad del mínimo. Entonces lo sacamos la mitad, que serán 200 meses. Profe, ¿y se lo restamos, se lo sumamos? No, hay que leer bien. No. Dice, no le ponga menos de la mitad del mínimo, no. Bájele la mitad al mínimo. ¿Listo? Nos da 200 meses. Acá, máximo. Máximo de 600 meses. Le sacas las 3/4. Entonces, divides por 4. 600 dividido 4. 150 y multiplicado por 3. Lo multiplicamos por 3 porque son las 450. Nos da 450 meses. Quiere decir que el nuevo mínimo y el nuevo máximo son estos. Si en el caso concreto, como en este que tenemos acá, no hay más circunstancias que modifiquen la pena, por ejemplo, que nos dijeran que Lucía es cómplice, esa es otra rebaja. Si nos dijera que Lucía fue cómplice de tentativa de homicidio, la complicidad afecta el marco punitivo. ¿Listo? Profe, en ese sentido, qué pena, en ese sentido, digamos, si hubiese otro tipo para rebajarle la pena, partimos de esta última, de 200 meses y 400, y a ese le aplicamos la rebaja, ¿sí? Sí, señora, exactamente. Entonces, ojo, hace unas semanas, tal vez fue la semana pasada, yo les expliqué las circunstancias agravantes específicas y las agravantes genéricas. ¿Recuerdan? Les dije, hay unas circunstancias de mayor punibilidad, unas de menor punibilidad, unos agravantes genéricos, unos agravantes específicos. Busquen entre su celular las fotos y los van a encontrar. Y ahí hay una capita que les dije, lo vamos a anotar, pero eso lo vamos a usar cuando estemos en individualización de la pena. Ahí les dice, esto afecta al marco punitivo y esto afecta a los cuartos. No hemos llegado a los cuartos. Los agravantes van a revisar cuáles son, que les dije en esa clase, y los atenuantes van a revisar cuáles de esos afectan el marco punitivo. ¿Listo? Que es sobre lo que estamos trabajando. Pero hay varias circunstancias que afectan el marco punitivo. No solamente los agravantes y no solamente los atenuantes, sino otras circunstancias. Entonces, ¿dónde está? No, esa no está acá. Lo hacemos mañana con calma. Estas son algunas de las que afectan el marco punitivo. Todas estas que están acá en el numeral 5, en el paso 5, son algunas de las que afectan el marco punitivo. Entonces, mañana vamos a empezar a jugar con ejercicios muy complejos, en donde ustedes van a salir con la cabeza así de subir y bajar penas, para luego pasar a los pasos sabrosos, que ya son los sencillos. Este es el paso que nos daña todo. No necesariamente los ejercicios horribles que vamos a hacer en clase van a ser los que ustedes van a tener para exoneración o para parcial, pero sí necesito que los aprendan a hacer. ¿Listo? Había una pregunta por ahí y se arrepintió. ¿Quién es? ¿Quién es? Por favor, doctora, ¿me permite otra vez el ejercicio? Gracias. Sí, señor. Ahí está. Entonces, para mañana, ¿qué van a hacer? Van a buscar los agravantes que les dije, lo que les expliqué la semana pasada, sobre agravantes y atenuantes, para que vean cuáles son los que afectan el marco punitivo, solo marco punitivo. Y segundo, van a hacer esto que es la tarea. ¿Listo? Esto. Pero esto solo lo van a hacer hasta el paso que quedamos. No este de acá, que es el número 5, que es el que les estoy enseñando, sino hasta el paso número 4.
que fue el que hicimos justo antes de esta parte final. Si usted me entendió la parte final que la profe acaba de decir, que es un enredo terrible, no se preocupe que vamos a tener 2 días para trabajar solo en ese paso que es una porquería. De resto, frescos. Doctor Jimmy Montaño. Profesora, del ejercicio de Juana que mató al esposo Pedro, ¿eso con qué fecha es? Ahí dice el día de hoy, mira. Ay, qué pena. No te preocupes. Doctor David Augusto Cortés Vidal. Sí, profe, para el ejercicio lo desglosamos todo o simplificamos como la profesora nos ha hecho los ejemplos ahorita. Hacemos todo, lo desglosamos todo. ¿Listo? Recuerden que mañana van a participar los 10 primeros. Ok. ¿Vale? Y se vienen preparados para hacer más o menos el ejercicio que hicimos hoy, es decir, eventualmente para que cada uno comparta su pantalla y muestre su ejercicio. ¿Qué pasa? Cuando ustedes dejan de mostrar su ejercicio y dejan de compartir pantalla, a ustedes les queda guardado en la pantalla de ustedes el ejercicio como tal y le podemos dar la oportunidad a otro compañero para que trabaje su propia pantalla. Y así vamos, yo voy tomando nota y sé quiénes quedan exonerados y quiénes no. ¿Listo? Doctores, Dios los bendiga, los coja confesados con tanta matemática y mañana les vaya muy bien. ¿Listo? Que descansen. Muchas gracias. Gracias. Fue muy amable. Gracias, doctora.